Pues muy buenos días a todos los que nos seguís aquí en presencial y los que estéis también conectados en directo. Vamos a realizar otro programa de temporada. Esta vez vamos a enfocarlo hacia los retos del sector eléctrico y no podía ser de otra manera que hoy pues, nos acompañen pues, grandes representantes de las empresas que tenemos en Navarra. Y en primer lugar voy a presentar a Eduardo Ryan, del delegado de Iberdrola en Navarra, y que lleva con nosotros también en la Cámara de Comercio, es un miembro de nuestro comité y tiene ya larga experiencia en el sector energético, que después nos lo comentará. Por otra parte, también nos acompaña Juan Peña, de la empresa, el grupo empresarial Enol, también muchos años de experiencia en lo que es generación y comercialización de energía. Y finalmente, pues a mi izquierda está con nosotros Gary Coitz-Correy, de la empresa Nexa Group. Nexa una empresa de reciente creación, pero que estáis también haciendo desde almacenamiento, eficiencia energética y asesoramiento. Efectivamente. Muy bien, vamos a hacer esta temporada, lo vamos a dividir en tres partes, si os parece. En una primera vamos a hablar del contexto, de dónde estamos hoy, hacia dónde vamos. Vamos a intentar también ser técnicos en el sentido de hablar más allá de lo que todo ha pasado durante esta semana, desde los 10 días que llevamos o 15 desde el apagón, y vamos a intentar un poco ver ese contexto. Después, ¿qué ocurrió? ¿Qué pensamos que puede ocurrir desde el punto de vista técnico? Igual después ya veremos si en los informes acabamos acertando más o menos de lo que llegamos al final. Y después, si os parece, hablamos también de soluciones, posibles soluciones que pueda haber para mejorar esto. Bueno, pues en primer lugar, yo por hacer una pequeña introducción, bueno, pues lo que buscamos desde el punto de vista geopolítico también, la energía, además desde el año 2015 vamos a remitirnos hacia una década, cuando el Acuerdo de París ya decide todo el planeta ir a eliminar los combustibles fósiles, retención de las emisiones y introducir otras fuentes, las renovables, ¿no? Bueno, Navarra ya llevábamos, pues fíjate, desde los años 90 que ya se empezaron los primeros prototipos, con lo cual aquí estáis un reflejo de todo ese empleo y de todo lo que ha generado Navarra, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en primer lugar nos hemos puesto unas condiciones, ahí está el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con una serie de objetivos, ¿no? Y uno de ellos son las renovables. Eduardo, líder mundial en renovables, que fíjate que se dice pronto. Además, distribuidora en nuestro territorio. Ahí tengo que decir que conozco bien lo que ha ocurrido a nivel nacional y tengo que quitarme el sombrero por cómo estáis trabajando con nosotros en todo el tema de energía distribuida. Estamos en ese contexto. Dinos, ¿cómo ves tú todo lo que son las renovables? Seguimos el camino del 2015, etcétera. Vale. Bueno, primero de todo, gracias por la invitación a este foro. Estamos aquí en casa, ¿no? Yo el contexto, o sea, quitando el tema del apagón, o sea, el contexto yo casi diría que hay tres partes, ¿no? Producción, ¿no? De electricidad, consumo y redes. Entonces, durante estos últimos 20 años, 25 años, en España y en Navarra, todavía más, se ha trabajado mucho en la parte de la oferta, en generar electricidad de forma renovable y limpia. Y eso está muy bien. Se ha trabajado durante 25 años, así, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la electricidad solo es el 25% de la tarta de la energía. El resto son fósiles. Entonces, si solo trabajamos en la parte de oferta de la electricidad, haremos que ese 25% sea muy limpio, pero el resto va a seguir siendo fósil. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Que tenemos la generación muy bien, mucha generación, pero no hay demanda eléctrica que acompañe a ese incremento de generación. Por eso ahora hay mucha generación que no encuentra mercado. ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que electrificar la demanda, electrificar el transporte, descarbonizar la industria, como ya está empezando a ocurrir en Navarra, vía electrificación, coger otros vectores energéticos como el hidrógeno verde. Se trata de incrementar la demanda. Si no incrementa la demanda, las renovables se van a parar, ¿vale? Y para unir esas dos cosas se necesitan las redes.
tanto de transporte como de distribución. Que las redes, hasta ahora nadie hablaba de ellas, de las redes. Incluso en nuestra propia casa, ayer lo comentamos, ¿no? Antes, hace años, decías, ¿en qué trabajas? En generación. Me parecía como eran de, ¿no? Eran como de otra clase superior, ¿no? Y hoy en día dices, no, ¿en qué trabajas? En redes. Ahora es al revés, ¿no? Las redes pues tienen mucha más importancia. Entonces, hay que invertir mucho más en redes. Redes y consumo. Generación, te lo ha dejado votando. Bueno, primero agradecer la invitación. Sí, bueno, lo que ha dicho Eduardo es lo que hay, ¿no? Y como complementario a lo que ha dicho Eduardo, hemos de saber que estamos en un sistema regulado. O sea, hay unas normas que marcan el funcionamiento y que todos los agentes del sector nos sometemos a esas normas. Y que evidentemente la generación cumple toda la normativa, la distribución cumple toda la normativa, pero hay que tener en cuenta que estos señores, por ejemplo, no pueden invertir en líneas porque ellos quieran. Ahí el gobierno tiene que determinar qué se hace y cómo se hace, ¿no? Entonces, hemos de tener todo el mundo claro que estamos jugando en un campo en el cual hay unas reglas que todos cumplimos escrupulosamente y que, por tanto, esas reglas son las que nos fijan hacia dónde vamos. En cuanto al PENIEC, la realidad es que, bajo mi punto de vista, fue muy optimista en generación y nos hemos acercado bastante, muy optimista en consumo y estamos alejadísimos, ¿no? Y como todo el mundo sabe, todo el mundo se sabe, la energía se consume y se genera en el mismo instante. O sea, las redes no almacenan energía, ¿no? Entonces, claro, si hay mucha generación, mucha oferta y poca demanda, pues tenemos un problema que es un poco lo que ha provocado lo de ahora. Y Garico, ¿y tú que estás con las industrias, qué te dicen? ¿Están en la línea de renovables? Desde luego estamos, yo diría, en la parte industrial estamos al comienzo. O sea, desde luego hay muchísimo despliegue de renovables, pero vamos, yo sueño con que muchas industrias sean soberanas energéticamente y que puedan independizarse de ese problema de redes que al final están saturadas en unos momentos, en otros momentos tenemos demasiada generación y poco consumo, en otros mucho consumo y poca generación. Pues bueno, yo creo que si las industrias fueran capaces en un entorno muy mallado y muy potente como es el español, y especialmente el navarro, en ser lo más independientes posible, pues yo creo que aliviaríamos mucho el problema de las redes de distribución también. Eduardo, generación, transporte, distribución, comercialización, consumo. Renovables genera un tipo de situación en la red. Hemos visto que al final esas fluctuaciones en la propia frecuencia tienen que tener casi esa capacidad de absorber. Solamente renovables puede acometer el generar energía para las... Pues parece que no, ¿no? Es decir, primero todo es el gobierno quien decide cuál es el mix energético que quiere tener como país, ¿no? Entonces el gobierno dice, yo como país, ¿qué estrategia tengo? Y hace el PENIEC, por ejemplo, o otros documentos, otras estrategias, para decir qué tipo de energía tiene. Entonces, las renovables, sobre todo España, puede ser un hub, tiene una oportunidad y una ventaja competitiva respecto a otros países y se apuesta mucho por renovables, pero también se necesita, las renovables son intermitentes, dependen mucho del clima, que puede variar, entonces también necesitas energías firmes, ¿no? Y esa firmeza pues te la dan la hidroeléctrica, te la da el ciclo combinado de gas y te la da el nuclear, ¿vale? Entonces ahí es el gobierno quien tiene que apostar, pero ir a un escenario todo renovable, pues claro, es apostar demasiado fuerte por la renovable. Ahí tenemos países claro. como Francia, donde claro. el 80% de su generación es nuclear. Eso es. Y otros países hidro, como pueden ser países del norte, aunque, como veíamos hace poquito, comercializan muchísimo combustible fósil. Hay yo creo un tema que me conviene recordar, es el famoso trilema de la energía, ¿no? Que es un marco, ¿no? Que establece el World, bueno, que al final dice tres vértices del triángulo, ¿no? Seguridad, sostenibilidad y que sea accesible el precio, ¿no? Equidad, ¿no? Entonces, al final los países tienen que jugar en ese triángulo. Si vas solo a uno, puedes soltar el otro, ¿no? Juan, seguridad. Hemos de tener en cuenta que España es casi una isla energética. O sea, estamos conectados a Europa mediante 4 líneas con una capacidad de transporte de 2.700 megas, cuando aquí consumimos aproximadamente unos 40.000, un aproximado, y con Marruecos 400 megas. Te voy a decir que somos una isla energética, ¿no? Y eso también tiene sus problemas. Hablas antes de Francia, Francia está hipermallado con toda Europa o los países nórdicos, y eso también es un condicionante que tiene nuestro sistema que a más lo hace más débil
con respecto a la comparación con Europa, ¿no? Entonces, la seguridad está bien, pero yo creo que volvemos otra vez a las redes. Más interconexión con Francia nos vendría muy bien. Nos vendría muy bien por la estabilidad del sistema y por también poder exportar toda esa capacidad de energía que tenemos de generación, poderla exportar hacia Europa, ¿no? Sí, pero Eduardo, hemos visto los PIC famosos, los proyectos de interés comunitario. Algunos de ellos están propuestos desde hace tiempo, pero no hay forma de llevarlos adelante. Los proyectos de red eléctrica de conexión, ¿no? Claro, esos son proyectos de red eléctrica y normalmente los proyectos de transporte también son muy lentos. Es decir, la tramitación de un proyecto de transporte no es como una línea de distribución, o sea, son plazos que pueden durar décadas perfectamente. En este momento creo que está solamente uno aprobado, que es el que va desde el puerto de Vizcaya, Vizcaya, de Villa de Vizcaya hasta Francia. Hasta Francia. El resto Lo que pasa es que yo creo que habría que ser un poco más pragmático, ¿no? Porque nos estamos yendo a hacer unas conexiones hipercaras por mar y demás, cuando, hombre, el Pirineo es muy largo. Entiendo que el Pirineo está protegido, pero oye, que haga un cierto corredor por el centro del Pirineo, la famosa Aragón Cazaír, que luego se quedó parada, pues sería un proyecto que se podría reactivar, un proyecto que estuvo autorizado, medio construido, aún no están puestas las pilonas. Entonces también hay que ser un poquitín, yo creo que hay que ser un poquitín pragmático en esas decisiones, ¿no? Porque ese tipo de proyectos son hiper complicados a la hora de construir, muy caros, y bueno, pues oye, pongamos todo en una balanza y veamos qué es lo adecuado, ¿no? Y ahí habéis notado, Juan, también Eduardo y por supuesto Aricoich, ¿habéis notado este empuje que desde la Unión Europea se ha querido dar a la implantación de las renovables, esa tramitación más simplificada, etcétera? Es que eso de la tramitación simplificada es una utopía que todo el mundo lo habla y la realidad es lo contrario, cada vez es más complicado. No, les pones juntas y no pegan. Eduardo debería poder también confirmar, cuando tramitábamos líneas en los años 90, finales de 90, 2000, era todo mucho más sencillo. Y ahora es que es complicadísimo y muy lento. La administración es muy lenta. O sea, si la administración aplicara los plazos que tiene por ley, saldrían los proyectos mucho más rápido. Y esos son otros dos handicaps que hay también, ¿no? Y al pasar propio Red Eléctrica. Siendo Red Eléctrica una línea que tiene que ser estratégica para el país y le cuesta tramitarla 5 años, 6 años. Es también un tema político, creo yo, de decir, oye, esta hay que hacerla. Evidentemente se busca la parte que sea con menor impacto social y medioambiental, pero hay que hacerla. Porque todo el mundo queremos en casa darle al botón y que se encienda la luz. Hace 3 días, el CEO de Rockwool, también un navarro, hablaba que el kilovatio más barato es el que no se consume. Eficiencia energética, bueno, también lo lleva en su empresa, lógicamente. Pero vosotros también estáis en esa... Desde luego, sí. O sea, al final la eficiencia energética es fundamental y luego acompañarlo en aquellos puntos en los que la eficiencia energética ya llega a un límite en el que no hay más mejoras, lo que hay que hacer es instalar tecnología para hacer ese movimiento de energía entre horas que son más caras a horas más baratas y que vendrían en parte a solucionar este problema de falta de inercia de las renovables, que es que tenemos tecnología de sobra. Evidentemente hay tecnología que todavía no está suficientemente madura como para que sea competitiva, pero yo creo que ahí también juega un papel importante las autoridades en apostar por este tipo de tecnologías que existen. En China están haciendo verdaderas barbaridades, proyectos megalómanos, pero que a la postre van a ser súper rentables para ellos. No sé por qué nosotros, que somos el mayor potencial europeo en generación de aire, de agua y de solar, no hacemos una mega implantación de baterías que nos permita generar todavía más para que el día que llegue podamos vender a Portugal, a Francia, a Marruecos o directamente ser prácticamente autónomos de las energías fósiles. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ocurrió y así en este apagón que tuvimos hace unos días. Una vez que hemos hablado ya de los 3 paradigmas del PENIC, es decir, sustitución de combustibles, introducción de renovables y eficiencia. Sobre tensión. Autoapagado de las centrales cuando notan o manos misteriosas. Eduardo. Pues a ver, yo empezaría diciendo que hay que red eléctrica tiene 2 partes, ¿no? Uno es el transportista, es el encargado de la red de transporte, es decir, de la red de 400 y 220 kilovoltios, y luego tiene otra pata diferente, otra función, que es de operador del sistema. ¿Qué significa operador del sistema? Es diferente al transportista, están ligados, pero es diferente, y la función y responsabilidad que tiene red eléctrica básicamente es que funcione toda la red del país, ¿no? Es decir, que tanto el consumo como la generación estén bien equilibrados y tengan la generación suficiente para
cumplir con el consumo. Y además de tener todos los parámetros de tensión y de frecuencia que estén correctos, ¿no? Y para eso Red Eléctrica tiene como operador del sistema, por ley, tiene una serie de instrumentos de procedimientos de servicios de todo tipo, ¿no? De ajustes, de programación, donde Red Eléctrica va decidiendo qué centrales, con qué características necesita para en todo momento que la demanda y el consumo estén iguales, ¿no? Claro, y tan importante como estabas comentando, lo que es el transportista, es también haber hecho la previsión de lo que tienes en ese día, que es lo que ocurre en las subastas previas, y luego ya la operativa en el intradiario, ¿no? ¿Es tan difícil operar ahí en ese momento con los sistemas de centrales antiguas donde igual no podía tener esa capacidad de gestionarlas en el momento? ¿O? No, yo creo que no. O sea, al final es una decisión, como bien ha comentado, de Red Eléctrica cuando hace se llaman las restricciones cada día, antes de las 10 de la mañana, tanto la generación como el consumo, hace la predicción para el día siguiente de cuánto va a consumir, a qué precio está dispuesto a comprar o cuánto va a generar y a qué precio va a vender. A partir de ahí se hace la curva de casación y casas económicamente. El siguiente paso, que son las restricciones técnicas, es cuando Red Eléctrica decide lo que decía Eduardo. Necesito esta central, tú has casado económicamente, pero no puedes, te vas y haces esa foto de cómo tiene que funcionar, ¿no? Y ahí es donde está la decisión, si asume más riesgo o asume menos riesgo. Y ese es el punto crítico que yo creo que pasó con el apagón. Habían habido avisos anteriores, días anteriores, que estuvimos a puntito y seguían apostando por eso. Y la realidad es que ha cambiado el modo de seleccionar las centrales antes del apagón y después del apagón. La realidad se ha cambiado y además los datos son públicos, En la web de Red Eléctrica los puedes ver. Se llama el mix que aparece el en mix, Lomi, claro. aunque cierre el gas, pero siempre son todas las centrales que entran y que casan para poder dar esa generación y estar de reserva para por si acaso hace falta más. Yo intentando no ser un cuñado más, yo creo que en España todo el mundo sabe lo que ha pasado con el apagón y cómo se hubiera solucionado. A mí, yo preguntas que me hago, vamos a ver, si en un pueblo hay un problema con la red eléctrica, un cortocircuito, cualquier cosa, se va la luz de una calle, luego se va la luz de la plaza, luego el pueblo, luego, o sea, me parece sorprendente con la cantidad de medidas de control que hay en este país, que se ha ido la luz del país. Hayamos tirado abajo, o sea, hasta parte, casi hasta Alemania. No sé, aquí hay algo que nos falta, que evidentemente es uno de los retos. No digo que parte tenga ese mix, parte de culpa esté en ese mix energético. Desde luego, las holguras en las que tiene que trabajar un inversor fotovoltaico, por ejemplo, pues a lo mejor hay que revisar y hay tecnología de sobra para que la fotovoltaica no solo siga, sino que además colabore con esa elaboración de la onda y demás. Entonces, no sé, yo creo que tenemos retos que asumir, pero desde luego ha sido una cagada de alguien, seguro. Todo el mundo que, al principio cuando te enfrentas a leer cosas de renovables, y hablabas de integración en un país de las renovables, siempre leías las dos cosas. Siempre. Inversión en red y almacenamiento. ¿Hemos hecho? Inversión en red, que ahora es la parte crítica, como he comentado antes, es decir, llevamos 20 años de ventaja en la generación, pero en las redes y en el consumo vamos con 20 años de retraso, ¿no? Entonces, las redes es una actividad diferente a la generación. La red, como es un monopolio natural, está regulado. Entonces, al estar regulado, a los gestores de red, ¿cómo se nos paga? Nos paga el Estado, el Ministerio, con lo que se recauda de las tarifas de peaje. Entonces, ¿qué está pasando en España? Que actualmente, con esta necesidad que tenemos de invertir en red, que el PNIEC lo dice. O sea, el PNIEC dice que tenemos que invertir X, sin embargo, el Ministerio nos pone un cap a nuestra inversión. O sea, nos limita la inversión que tenemos que hacer. La mitad de lo que pone el PNIEC. Como distribuidor. Sí, como distribuidor. Entonces, actualmente el Ministerio nos dice no podéis invertir más del 0,13% del Producto Interior Bruto en distribución. Entonces, eso es una limitación. Hace falta mucha más inversión. ¿Cuál es el riesgo? Que si invertimos más, tenemos el riesgo de que no nos retribuyan esa inversión. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos el problema de la tasa de retribución. Es una actividad sin mucho riesgo, es una actividad de planes de pensiones, ¿no? Entonces, pero claro, la rentabilidad que tenemos es, en España, muy baja, rondando el 5%. Cuando en países donde estamos nosotros, por ejemplo, en Brasil, estamos en el 12%,
En el Reino Unido y en Estados Unidos estamos en el 8%. Por lo tanto, tenemos esas dos barreras para poder hacer más inversión. ¿Qué es lo que habría que hacer? Negociar con el Ministerio esa tasa de retribución que sea más favorable y levantar ese límite de la inversión. Porque el resto de países, Francia, por ejemplo, ayer lo comentamos, ¿verdad? Francia tiene un plan de inversión en redes muy, muy ambicioso. Entonces, necesitamos que eso se libere. Y estáis notando, porque lo que son las subastas de almacenamiento se cubren enseguida, ese proceso. Es que aún no hay subastas. Es que lo curioso es que hace 3 años salió el primer borrador del mercado de capacidad. De almacenamiento. De almacenamiento. Capacidad significa que yo almaceno para poder aportar a la red cuando la red hace falta. Y ahí se quedó. Ahora nos dicen que es que como se va a hacer ayuda de Estado, siguen a la espera de que Europa lo autorice. Pero hace 3 años. Y seguimos sin tener visibilidad de cuándo va a ser. Cada vez que preguntas, va a ser el próximo semestre. Pues bueno, pues ese es el problema, ¿no? Vuelvo a lo mismo, estamos en un mercado regulado. Si la administración no te pone los medios, no puedes tú ir por libre. Y ahora que no nos oye ningún distribuidor, los distribuidores están invirtiendo y dando acceso, porque yo conozco esta zona bien y otras, pero hay otras zonas donde la verdad es que está siendo difícil. Yo creo que aprendimos a la fuerza, aquellos que empezamos con el autoconsumo de los primeros, cuando intentamos vender esos excedentes a la red, pues bueno, lo hemos comentado muchas veces, que son procesos pues muy lentos. Al final, yo recuerdo los primeros informes y los primeros trámites de venta a red, pues si nos demoraban 1 año y medio o 2 años, cuando comercialmente, pues que igual somos un poco más lanzados, generamos una expectativa de que, bueno, yo creo que en 6 meses y luego venía el palo. Y encima, ahora que podemos verter, no solo no nos los pagan, sino que casi hay que pagar por vender los excedentes. Entonces, yo creo que la solución no está, para mí, no está ahí. Lo que tenemos que atacar es el problema en el origen. Es decir, ahora estamos hablando de que va a venir Amazon, Microsoft, Google, van a montar los megacentros de datos. Joder, pongamos ahí la generación que necesiten para ello, como si tiene que ser una central nuclear, pero que sea la generación en el punto de consumo, ¿no? Que de nada sirve llevar al otro lado del globo. Y luego, en el tema del almacenamiento en la red, para mí es otro despropósito necesario para darle estabilidad a la red, pero al final aquellos que van a invertir en esas baterías, con todo lo buena gente que sean, querrán hacer negocio. Y al final lo que jodemos por un lado, o sea, lo que largamos por un lado, joderemos por otro. Entonces, yo creo que hay que llevar la solución al origen del problema. Es decir, si el que está generando el problema o el que sufre ese problema de inestabilidad de precios, de falta de resiliencia, es la industria, que es el gran consumidor, pongamos ahí la solución. No pongamos otra vez en hombros de esta gente que bastante tiene con lo que tiene. No, ahora encima almacenamiento. ¿Y ahora quién regula el almacenamiento? No, ¿qué precios? ¿Cómo se retribuye? Pero yo creo que es mejor intentar eliminar los problemas en origen. Lo decía Juan, un sector tan regulado en todo que es muy difícil luego hacer una incorporación de este tipo, almacenamiento. Además, almacenamiento antes de contador o después de contador, porque pueden ser diferentes negocios, vamos a llamarlo así. Todo eso está todavía sin desplegar. Claro. Sí, y ese es el problema. El problema es que cualquier cosa que quieras hacer, comentabas tú los centros de datos, es que lleva años. Pero lleva muchos años y el problema lo tenemos ya. La cantidad de horas que estamos ahora a cero, que yo creo que es otra cosa que es algo que no puede subsistir mucho tiempo, es que el año pasado hubo 600 horas al año de cero. Oiga, si yo vendo la energía y me pagan cero, eso va a acabar mal seguro. Yo me contaba un día, Eduardo, que no sabemos detrás de lo que hay un punto de recarga de un vehículo eléctrico, todo el papeleo que existe. Me contabas el otro día y me quedaba... es muy difícil y el esfuerzo que estáis haciendo para poderlo... Sí. Bueno, forma parte también de la descarbonización de la demanda, ¿no? Es decir, nosotros estamos fomentando, tenemos más de 8.000 puntos de recarga y estamos apostando. Y sí que es verdad que los puntos de recarga, pues hay veces que te atascas mucho en el ayuntamiento, ¿no? Y tenemos el proceso de acceso y conexión. Muchas veces esos plazos que has comentado, hay que ver dónde están los plazos, porque hay muchas personas que tienen la percepción, desde que inician el proyecto, cuenta, ¿no? Y cuenta realmente desde que solicitas el acceso y conexión, ¿no? Y sí que es verdad, que, como comentaba Juan, que actualmente, fruto de ese futuro de la electrificación de la demanda, estamos viendo muchas peticiones de data centers. Hoy en día la potencia que nos han solicitado de data centers es mayor que la potencia que nos solicita la industria. O sea, es enorme, ¿no? Que hay que mirar también dónde se conecta, ¿no? Yo creo que el data center preferiblemente tiene que, por las potencias que necesitan, tienen que ir
a la red de transporte, ¿no? A la red de transporte o incluso a los generadores. Pueden conectarse directamente a un generador, que eso sería una solución también muy interesante. Pero evitar la red de distribución donde se conecta la industria, sobre todo en una zona industrial como Navarra, ¿no? Porque entonces va a quitar potencia a la industria. Bueno, me avisan de que nos quedan 5 minutos. Entonces os voy a dejar casi como publicidad de empresa, que nos hagáis como empresa, qué estáis desarrollando en este momento, qué soluciones estáis aplicando como mejora y os podemos conocer un poco mejor. Voy a empezar por el almacenamiento y vamos hasta... Bueno, el almacenamiento es uno de los servicios que damos en Nexa, incluido la fotovoltaica y toda la parte de consultoría energética, con el objetivo último de que el consumidor sea lo más soberano posible, lo más resiliente posible y que al final de todo su coste y por lo tanto su cuenta de resultados mejore en la mayor medida posible. A modo de ejemplo, tenemos una industria en Navarra muy potente, Comansa, que es una empresa de referencia, y les comentaba hace un rato que hay muchos días de esta semana en los que desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche no consume energía exterior. ¿Tecnología la ves mejorando? Sin duda. Desde hace 2 años ahora, desde luego el precio de las baterías de litio, incluso de las placas fotovoltaicas, ha seguido mejorando drásticamente, ha bajado muchísimo los precios. Es tecnología ultra segura, desde luego nadie tiene que temer a una batería de litio y bueno, yo creo que estamos empezando una nueva revolución detrás de la revolución que llevo con la primera implantación a lo bestia de fotovoltaica. Si nos lo dice un ingeniero informático que están de moda, yo creo que va a acertar. Juan, Enol. Bueno, nosotros, lo que estamos ahora cometiendo es el repowering de los parques más viejos, ¿no? Son parques con 25 años de vida útil, agotada la vida útil, tecnológicamente en la prehistoria, y estamos haciendo el repowering instalando nuevos aerogeneradores con tecnología la más moderna disponible. Y bueno, ahí estamos avanzando, no sin problemas como siempre en la tramitación, aunque parezca mentira hacer repowering y casi es como hacer un parque nuevo. Y por esa parte estamos avanzando. Por otro lado, también estamos viendo mucho el tema del almacenamiento. El almacenamiento también creemos que puede ser una herramienta que nos ayude a gestionar nuestra energía para poderla vender cuando realmente haga falta, ¿no? Pero de momento el almacenamiento, pues los precios están como están de las baterías y todavía no es muy rentable. Bueno, y comercializadora. Y la comercializadora, pero la comercializadora al final te encuentras también el ON 510. ON 510, correcto. Bueno, pues es una herramienta también para poder gestionar la energía que tenemos, ¿no? Sobre todo la parte de solar, ¿no? La parte de solar se ha convertido en un dolor de cabeza no menor. Tenemos 90 megas en el sur, ahí al lado de Tudela, y hemos de hacer algo con esa energía, ¿no? Y la comercializadora es una herramienta para poder vender esa energía. Nosotros estamos muy centrados en clientes industriales, no en clientes domésticos. Y bueno, pues buscamos también la forma de optimizar nuestra propia generación. Bueno, y voy a acabar con Eduardo. Para nosotros en la casa, además de ser un especialista técnico, es nuestra persona de referencia y buena persona que nos aporta muchísimo conocimiento en lo humano y en lo técnico, lo sabe él. Y te quería preguntar, eólico, offshore, todo lo que está desarrollando a nivel mundial Iberdrola y que además que haya nacido en este país, ¿qué es lo que ves? ¿Qué futuro ves en todo esto? Sí, nosotros estamos en toda la cadena de lo que es la electricidad, ¿vale? Desde la generación, todo tipo de generación, distribución y comercialización, ¿no? Y dar servicios al cliente, ¿no? Entonces nosotros ahí, en ese sentido, somos neutros y le damos a todo, no tenemos querencia por nada especial, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo lo vemos ahora? Nosotros, con eso que he explicado al principio de la demanda, nuestros esfuerzos ahora es que hay que descarbonizar la economía y electrificarla, ¿no? Eso es, la clave es aumentar la demanda. Entonces, es redes, más inversión en redes, en almacenamiento. Nosotros en almacenamiento tenemos las grandes centrales reversibles de bombeo y también el tema de baterías. Y luego enfocarnos al cliente, ¿eh? Ahora en España la generación pues ya se ha hecho bastante y claro, no estamos en el momento de incrementar más generación porque no hay demanda para esa generación. Entonces el enfoque tiene que ser redes y crear la demanda. Pues muy bien. Otro día le dedicaremos un par de horas a la factura eléctrica, si os parece. Acabar de entenderla. Impuestos, las tasas. Muy pretencioso eso, hacerlo mejor. Y entenderlo más. Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis venido también a escucharnos. Y pues nada, hasta la próxima. Gracias.